Hola, soy Judith Lazarri de Janome, Argentina, y hoy vamos a aprender a usar nuestra Janome 2049X. Este es el volante, sube y baja la aguja. Estos son portacarreteles. Ponemos el hilo aquí. Y así cuando utilizas aguja doble. Acá cargamos la bobina, es el devanador. Esto es un tensor para cargar la bobina. Por acá se pasa el hilo cuando enhebras. Y también debes colocarlo por el tira hilos. Esta es la rueda de la tensión. Hacia 9 el hilo queda más tirante y tenso, y hacia 0 el hilo queda más suelto y flojo. Este es el selector de puntadas. Podemos realizar todas estas puntadas, incluyendo ojal en un solo paso. El largo de puntada va de 0 a 4 e incluye puntadas elastizadas. El ancho de puntada también puede modificar la posición de la aguja. Este es el botón de atraque para asegurar las costuras al comenzar y terminar. Esta es la aguja. Acá encontrás el enhebrador automático y el tope para cuando hagas el ojal automático. Este es el alzador del prensatelas. Subilo cuando tengas que enhebrar y bájalo a la hora de coser. Utiliza la placa que cubre los dientes cuando cosas botones o en trabajos de patchwork y quilting. Para retirar la placa, podés quitarla desde aquí. Al retirar el complemento de tu máquina, obtenés un brazo libre para coser costuras tubulares y aquí podés guardar tus accesorios. Podés quitar el portabobinas destapando aquí y tirando hacia afuera. Quita la bobina vacía para cargar una nueva. Este es el pedal y este es el cable de energía que se enchufa a la máquina. Los accesorios que vienen con tu máquina son placa cubredientes, abridor de ojales o descosedor, juego de agujas, prensatela de ojal automático, prensatela de cierre, prensatela de dobladillo invisible, bobinas. Acá enchufamos la energía y el pedal. Acá prendemos la máquina. Al encenderla, la luz LED se prende. Para empezar a coser, accionamos el pedal. La velocidad de la máquina y la fuerza de la costura dependerá de la intensidad con la que pises el pedal. Lo sacas a presión y de la misma forma colocas el nuevo prensatelas que desees. Para retirar el prensatelas con soporte, ayúdate las primeras vueltas con un destornillador. Luego, afloja y retira el tornillo. Asegúrate de que esté abrazando la barra de la aguja. Sosténelo con el tornillo. Cambia la aguja según la tela que vayas a confeccionar. Aflojala con este tornillo y sosténela firmemente al quitarla. Cuando coloques la nueva aguja, verifica que la parte plana se encuentre hacia atrás. Ajustala firmemente. Hay distintos tipos de agujas, según se trate de telas finas, medianas o gruesas. También las hay para telas de punto y para telas planas. Vamos a cargar el hilo de bobina. Tomamos la hebra, pasamos por el tensor, pasa la hebra del hilo por uno de los orificios del carretel. Coloca el carretel en el devanador y trabalo. Para accionar el devanador, retiramos el volante hacia afuera. Pisa el pedal para comenzar a cargar. Después de las primeras vueltas, corta el excedente y seguí cargando. Esto es un tope para que pare automáticamente cuando la bobina está llena. Destrabo y retiro. Para volver al modo costura, recordá volver a meter el volante. Toma la hebra de hilo, pasala por el pasahilos y baja por la primera ranura. Asegúrate que la palanca del prensatelas esté hacia arriba, así el hilo se posiciona dentro de la rueda de tensión. El número 2 te indica que subas. Acá tenés que trabarlo en el tira hilos. Si no lo ves, gira el volante para que aparezca y en forma de U lo posiciones ahí dentro. Baja, trabas acá y arriba de la aguja. Vamos a enhebrar de forma automática. Para eso necesitamos sí o sí subir la aguja en su posición más alta. Bajamos suavemente y trabamos el hilo por acá. Sostenemos y el hilo pasó a través del orificio de la aguja. Vamos a colocar
colocar el hilo de abajo. Destapo y quito el portabobinas. Si tengo una bobina, la quito. Cuando coloques el hilo de abajo, verifica que la cola del hilo o la hebra del hilo esté saliendo de arriba hacia la izquierda. Cuando lo ubiques, fíjate que este brazo quede hacia arriba. Presiona hasta que haga clac. Sosteniendo el hilo de la aguja, gira el volante una sola vez hacia tu cuerpo de forma que la aguja baje y vuelva a subir. Cuando esté bien arriba, tira del hilo de la aguja para que suba el hilo de abajo. Vamos a realizar costura con puntada recta, utilizando un largo de puntada entre 2 y 3. Lo que vamos a variar también va a ser la posición de la aguja. 5. Encuentra la aguja al centro. Y si movemos hacia 0, la aguja se mueve hacia la izquierda. Esa es la diferencia entre A y B, por eso en el selector están juntos. Las defino desde el ancho. Posiciono la tela debajo del prensatelas y alineo con las líneas guías. Esto me permite coser más prolijo. Bajo el prensatelas cuando empiezo a coser. Aprieto el pedal y utilizo el botón de atraque para asegurar el comienzo de la costura. Voy a cambiar la posición de la aguja, llevándola hacia 0, veo que se mueve todo hacia la izquierda. Voy a hacer un atraque para finalizar mi costura. Levanto el prensatelas y retiro mi tela. Puedo usar el cortador del costado para ayudarme. Vamos a probar la puntada recta en telas elastizadas. Seleccionamos la puntada recta y en el largo vamos a elegir el largo elastizado, donde dice SS. Al seleccionar SS se activan todas las puntadas en naranja, que son las elastizadas. Mantenemos la aguja en el centro. Vas a notar que cuando hagas puntadas elastizadas, la aguja va y vuelve. Esto es para hacerla más resistente. Vamos a probar la puntada zigzag. Es la puntada con la letra C. Y voy a experimentar con los cambios de largo entre el 0, puntadas más cortas, y el 4, puntadas más largas. También voy a modificar el ancho desde el 0 al 5, obteniendo más angosto y más ancho. Bajo el prensatela y comienzo a pedalear. Modifico el ancho. Separo las puntadas moviendo el largo. También se utiliza para terminación en telas que se deshilachan. Lo hacemos en el borde. Para hacerlo bien al borde, ubico el borde de la tela justo en el medio de la ranura del prensatelas. De esta forma la puntada zigzag va a envolver el borde que se deshilacha. De esta forma los hilos podrán salirse pero no pasarán del zigzag. Podés coser elásticos utilizando la puntada D o C. Colocamos la tela y colocamos el elástico debajo del prensatelas. Baja la palanca del prensatelas y realiza las puntadas sin estirar al principio. Una vez que hayas comenzado y que la aguja está clavada, comienza a tironear o a tensionar el elástico. Continúa tensionando el elástico por secciones. El elástico producirá los frunces. Para realizar la puntada de tricot o zigzag de 3 puntadas, gira el selector hasta la letra D. Ubica la tela debajo del prensatelas, guíate por una línea guía y baja la palanca del prensatelas para empezar a coser.
Puedes modificar el largo y el ancho de tu puntada. Puedes conocer tu máquina experimentando largos y anchos. Para coser botones con tu máquina, coloca la placa cubredientes. Ubica la tela debajo del prensatelas. Ubica el botón también debajo del prensatelas, verificando que los orificios del botón queden alineados a la ventanita que se forma del prensatelas. Y lo que vamos a realizar es una puntada con la aguja a la izquierda. Aunque el movimiento de los dientes de arrastre está anulado por la placa cubredientes, igualmente vamos a dejar el largo en 0. Baja lentamente el volante hacia tu cuerpo para ver que la aguja entró en el orificio del botón y pisa el pedal para hacer unas puntadas. Levanta la aguja y modifica el selector en C. Vamos a abrir el ancho del zigzag. Podés comenzar con un ancho intermedio como puede ser 3 milímetros, pero deberás probar con el volante para ver si esta apertura de la aguja es suficiente para salir de un orificio al otro sin romper el botón. Si notas que la aguja se traba o pisa el botón en algún momento, esto quiere decir que el ancho puede ser todavía muy angosto. En vez de 3, ponelo en 4 o inclusive 5 y probalo manualmente. Apretá el pedal para asegurar tu botón con varias puntadas. Subí la aguja y vas a volver a la puntada recta hacia la izquierda. Esto dará las puntadas finales. Levanta la aguja para retirar la tela con tu botón ya cosido. Tu máquina incluye un prensatela de ojal automático. Aquí colocarás el botón y lo cerrarás a la medida justa. Este espacio es el que determinará el ojal a la medida del botón. Para realizar ojales vamos a seleccionar la puntada de ojal, el largo en el largo de ojal y el ancho debemos verificar que esté en 5 con la aguja al centro. Retira el prensatela común y coloca el de ojal automático. Verifica que el barral esté justo debajo del pie prensatelas. Para realizar el ojal automático debes bajar el tope del ojal. Este es el enhebrador. Este es el tope del ojal. En la capa de abajo poné siempre entretela o friselina para que el ojal salga más lindo. Marca con tiza en la tela una línea para que todos los ojales queden prolijos y alineados. La marca que preparaste con la punta del prensatelas. Cuando estás bien en posición, baja el prensatelas. No es necesario cortar el hilo de la aguja. Mientras que esté trabajando la máquina, podés sostenerlo suavemente hacia el costado. Empezá a pedalear para que arranque el trabajo automático. Vas a notar que cuando termine el trabajo, la máquina ya no avanza. Este es el momento en el que terminó el ojal. Levanta el prensatelas y retira la tela. Cada vez que finalices un ojal, hace reset y volvé a la función de ojal. Para abrir los ojales con el descosedor o abridor de ojales, primero traba los extremos con un alfiler. Clava el descosedor al principio del ojal y mantenete en línea recta. Puedes verificar que el tamaño es el correcto para tu botón. Estas ranuras en el prensatelas de ojal automático son para enganchar un cordón y realizar ojal acordonado. Le dará más cuerpo a tu ojal. Coloca el cordón en el centro de las ranuras. Ubica el cordón en las muescas que tiene por debajo tu prensatela de ojal automático. Coser cierres, vamos a verificar tener el selector en la puntada recta. El largo de puntada de costura que usamos es entre 2 y 3 y el ancho
debe estar en el 5, donde la aguja se ubica en el medio. Retiramos el prensatelas regular, colocamos el prensatela para cierre. Coloca la tela con el cierre debajo del prensatelas. El lado abierto del prensatelas va a permitir que el cierre pase cómodamente por el costado. Recordá sacar los alfileres porque la aguja no los saltea. Puede romperse la aguja al tratar de cruzarlos. Deja el cierre abierto hasta la mitad y subilo cuando hayas llegado a la mitad del trayecto. Siempre la aguja se mantiene clavada en la tela. Una vez que llegas al tope inferior del cierre, hace un atraque para asegurar este lado cosido. Alza el prensatelas y retira la tela para preparar el otro lado. Vamos a cubrir este lado con la otra mitad que previamente planchamos con una pestaña de tela hacia adentro. De esta forma el cierre quedará oculto. Vamos a realizar una costura y un atraque para que el final del cierre quede bien sujeto. Si tu cierre es metálico, en este momento hacelo con cuidado o lentamente moviendo el volante para no romper la aguja. Clava la aguja para cambiar de sentido de la costura y gira la tela. Baja el prensatelas para retomar la costura hacia arriba. Cuando estés finalizando el trabajo, recordá bajar también el cierre como hiciste al principio. De esta forma, el prensatelas puede pasar por el costado sin desviarse. Clava la aguja, gira la tela para poder mover el cierre con más comodidad. Acomoda el trabajo y termina. Realizamos el dobladillo invisible con hilo monofil de la marca Madeira. Utilizamos la puntada F para realizar el dobladillo invisible. Vamos a mantener un largo de costura entre 2 y 3, pero vamos a verificar que el ancho esté en 5. Usamos el prensatelas para dobladillo invisible incluido con tu máquina 2049X. Para ello vamos a necesitar doblar la tela hacia el interior o el revés por lo menos 2 o 3 dedos. Vas a volver a doblar hacia el exterior dejando un excedente de tela por el que va a pasar la mitad del prensatelas. Realizamos este segundo doblez porque el prensatelas tiene un tope plástico blanco que separa una capa de la otra mientras que realiza el trabajo del dobladillo. Coloca el prensatela de dobladillo invisible a presión. Coloca la tela con el doblez haciendo tope con el borde blanco. Todo lo que deberás hacer es mantener alineado el doblez con el tope blanco. El trabajo de este prensatelas es separar las dos capas de tela haciendo puntadas, abajo a la derecha y una a la izquierda. Si ves que no engancha la tela cuando pica en la izquierda, vas a necesitar ajustar tu prensatelas con el tornillo que viene aquí. Por el derecho, el dobladillo queda sostenido por un punto invisible. Para realizar fruncidos en la máquina, vamos a liberar la tensión todo lo que podamos. También seleccionamos puntada recta. En cuanto al largo, pondremos el largo más largo que tenemos en la máquina. Ubicamos la tela debajo del prensatelas y bajamos la palanca. Vamos a mantener al principio y al final de la costura un sobrante de hilo de por lo menos 10 centímetros, tanto del hilo de arriba como el de abajo. Eso nos ayudará a tirar de la tela y generar el fruncido que deseemos. A los fines de que la tela se mueva a lo largo del hilo que acabamos de coser, no generamos atraque. Levantamos la tela y cortamos a 10 centímetros. Hacemos una segunda pasada de costura paralela a la primera para dar un agarre más firme cuando hacemos el fruncido.
Tampoco realizamos atraque y dejamos la misma cantidad de hilo al final. En cada extremo de la tela tendremos 4 hilos, 2 hilos de arriba y los 2 hilos de abajo. Vamos a tomar los hilos de abajo y desde ellos vamos a generar el fruncido. Sosteniéndolos, la tela va a empezar a meterse. Para que el efecto sea parejo, también lo realizo del otro extremo de la tela. La cantidad de frunces también va a variar según apriete más la tela o la deje más suelta. Cuando concluyas tu trabajo de fruncido, volvé la máquina a sus parámetros originales. La tensión siempre entre 3 o 4, el largo de puntada entre 2 y 3. Tu máquina puede realizar bordes para apliques con distintas puntadas. C, F, G o I son puntadas muy bonitas para realizar estos apliques. Hoy vamos a utilizar la C y podés también experimentar con largos y anchos para generar distintos efectos. El largo vamos a hacerlo más cerrado, llegando hasta el número 1 o también la puntada de ojal. En cuanto al ancho, vamos a disminuirlo. Vamos a usar el punto 3. Como las puntadas de aplique son bastante tupidas, incluimos entre tela o fliselina por debajo para darle soporte a la tela de arriba. Alineamos el borde de nuestro aplique con la ranura del prensatelas. Esto será una guía para que la aguja marque adentro y afuera, realizando el borde del aplique. Cuando llegas a las esquinas, verifica manualmente. Si necesitas clavar la aguja, levantar el prensatelas y girar. La idea es seguir todo el contorno del aplique. Realiza muchas puntadas decorativas. Fíjate las diferencias que se obtienen haciendo las de arriba, que son las tradicionales, y las de abajo, que son las elásticas o SS. Vamos a seleccionar la J, pero hacerla en versión SS. Giramos el largo hasta donde dice SS. Te recomiendo experimentar donde dice el signo más y donde dice el signo menos. En este caso voy a usarla con el signo menos, donde las puntadas quedarán más apretadas. Vamos a conocer la puntada de falso overlock. Mantenemos el largo en SS porque queremos que se mantenga resistente y elástica, porque usamos en prendas de punto. Y acá vamos a seleccionar la letra G. Para realizar este efecto de falso overlock, conseguí este prensatelas adicional. Retiro el prensatelas original y coloco el de falso overlock. Esta puntada puede realizarse con el prensatelas común, pero con este prensatelas adicional te queda realmente al borde y de forma perfecta. La puntada de falso overlock envuelve el borde de la tela a la vez que une las dos capas, la de arriba con la de abajo. Esta placa metálica me hace tope para que la costura se mantenga siempre al borde. Quitamos el complemento y vamos a retirar el prensatelas y su soporte. Nos ayudamos de una herramienta para aflojarlo. Afloja los tornillos con una herramienta. Retira la placa de aguja. Con un cepillo, quita pelusas y excedentes de hilo. Para volver a ensamblar, coloca la placa de aguja. Asegura con los tornillos. Asegura con un destornillador para dejarlos bien firmes. Volvé a colocar el prensatelas y su soporte y sostener firmemente con el tornillo. Asegura también con un destornillador bien apretado. Vamos a aceitar y limpiar la parte de abajo donde va el portabobinas.
Abro los pestillos de seguridad. Retiro el aro con cuidado. Y este rodamiento. Cepillo para quitar pelusas. Mueve el volante para llegar a todos los lugares. Y coloca una gota de aceite donde ves que gira. Mueve el volante para que esa gota llegue a todo el rodamiento. Para volver a ensamblar, primero coloca esta parte. Sostené con el aro. Traba con los pestillos de seguridad. Son 2, siempre recordá esta parte. Coloca el portabobinas y cerrá.